Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hay algo que a veces nos produce una falsa sensación de seguridad, especialmente en las mujeres que están amamantando, y son las infusiones. Vamos a ver si realmente son seguras durante la lactancia. Durante la lactancia tenemos que tener en cuenta que gran parte de sustancias de las que se ingieren a través de la dieta pasan a través de la leche a los bebés, y aquí tendríamos que tener una cierta precaución con todo aquello que ingerimos. Evidentemente lo que ingerimos para nosotras es seguro, pero nos puede quedar la duda de si es seguro o no para los bebés. A nivel de alimentación, es decir, alimentos puramente dichos, no tenemos problemas o no hay ningún estudio que demuestre que haya algún alimento que pueda resultar perjudicial como tal. Sí existen algunas recomendaciones de limitación del consumo de alimentos porque contienen sustancias que pueden afectar directamente a la salud del bebé. Por ejemplo, tendríamos el consumo de pescados azules de gran tamaño por su contenido en metales pesados, contenido que está demostrado y que se conocen perfectamente los efectos neurotóxicos, es decir, que pueden tener toxicidad a nivel del sistema nervioso o incluso hepático en los niños. También tenemos desaconsejado el consumo de café, que es un alimento de consumo muy habitual, pero en el caso de las mujeres en periodo de lactancia o embarazadas, porque todo esto lo podríamos asociar a todo el periodo desde que comienza el embarazo hasta el final de la lactancia materna, pues tendríamos también ahí ese posible riesgo o paso a través de la leche materna de la cafeína, que es una sustancia con acción excitante que puede afectar también a los bebés en mayor medida porque su sistema digestivo no está preparado para metabolizar esas cantidades incluso pequeñas de cafeína, y por lo tanto puede afectarles, puede alterarles enormemente. A veces, no sé, esto ya así como tipo anecdótico, ¿no? Igual a alguna madre os ha pasado que un día habéis tenido una comida especial, habéis tomado un café de postre, no os habéis dado cuenta de pedirlo descafeinado y resulta que esa tarde el bebé está alteradísimo. Pues podría ser evidentemente consecuencia de lo que se haya comido, que igual han sido alimentos diferentes o igual ha sido el café. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando eliminamos el café lo sustituimos por otras infusiones que a veces también contienen cafeína, y ahí es una, como os digo, falsa sensación de seguridad, ¿no? Si yo sustituyo el café, que me han dicho que es malísimo para la lactancia, por té, resulta que el té, o por cacao, resulta que el cacao y el té también contienen cafeína. Incluso el té verde tiene cierta cantidad de cafeína. Es un té considerado en muchos casos sin cafeína porque realmente tiene unas cantidades muy pequeñitas que a las personas les afecta muy poco, que a los adultos me refiero, pero que podría afectar también a los niños. En el caso, por ejemplo, del té verde, a veces se consume no en el desayuno, sino a otras horas del día o varias veces a lo largo del día. Por lo tanto, ese uso, ¿no?, de infusiones destinadas normalmente al desayuno, tenemos que tener en cuenta que también contienen esa cafeína. Y asociado, por ejemplo, al consumo de té, en algunos estudios se hace referencia a posible contaminación, dependiendo de su origen también, con metales pesados, en este caso como el plomo o el cadmio, que también se acumularían o también podrían afectar en mayor medida a los bebés. Así que ahí empezaríamos con una regla, ¿no?, de seguridad: siempre utilizar infusiones de fuentes fiables, ¿no?, de fabricantes o de envasadores
que realicen ciertos controles y tratar de evitar aquellas infusiones que se venden a granel, que pueden no tener esos registros sanitarios o pueden no tener esos controles. En segundo lugar, tendríamos otro tipo de infusiones que se suelen utilizar con cierta frecuencia para evitar, por ejemplo, molestias, gases, para evitar molestias digestivas o para, bueno, ciertas cosillas que pasan, ¿no?, a las mujeres, el estreñimiento, por ejemplo. Bueno, que estamos en ese periodo un poco alterado todavía, ¿no?, a nivel hormonal, y que a veces, bueno, pues utilizamos infusiones calmantes, valeriana. Bueno, pues todo ese tipo de infusiones son hierbas medicinales. Hay que tener en cuenta que su consumo puede atravesar también o puede pasar a los bebés a través de la lactancia materna, y su consumo, a pesar de ser seguro, puede no ser inocuo para los niños, y que depende sobre todo de la cantidad. Pero claro, si yo me tomo una manzanilla diaria, realmente estoy acumulando ese aporte de las sustancias con acción medicinal de esa manzanilla. Por lo tanto, el consumo de hierbas medicinales o consideradas medicinales en infusión, que ya sé que son pequeñas cantidades y que muchas veces no se hace un uso habitual, se considera, como os digo, seguro, pero no hay suficiente evidencia científica para asegurar su inocuidad en el caso de los bebés lactantes. Y además, en algunos casos, estas hierbas pueden incluso disminuir la secreción de leche materna. Por lo tanto, ahí tendríamos también, pues, ese efecto contraproducente, ¿no? Tendríamos que evitar, como os digo, el consumo habitual o abundante, que sea esporádico, de manzanilla, de menta, menta poleo, melisa, hierba mate, es decir, un montón de infusiones de consumo muy habitual actualmente. Tendríamos, y en este caso sí que se considera seguro y de hecho se utiliza, por ejemplo, en algunos lugares como parte de la medicina, ¿no?, relacionada con remedios naturales utilizados durante embarazo, lactancia en las mujeres, el jengibre. Las infusiones de jengibre se consideran seguras y no afectarían al bebé lactante. Por lo tanto, bueno, evidentemente tampoco deberíamos abusar de su consumo, pero sí es una infusión que se considera segura. Y muchas veces hablamos de infusiones, pero no nos damos cuenta de que esos mismos ingredientes que están presentes en algunas infusiones también pueden estar presentes en la dieta, como a través del uso de especias o de hierbas aromáticas. Y en esos casos también tenemos que tener en cuenta que esas especias utilizadas en grandes cantidades son muy ricas también en compuestos bioactivos, en flavonoides, en aromas y en sustancias que pueden pasar a través de la leche. Por un lado, podrían causar rechazo por el sabor que aportan, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que esas sustancias bioactivas también van a pasar al bebé y se desconoce actualmente su efecto. ¿Por qué hay tan poquitos estudios de cómo afectan a los bebés las sustancias o algunas de esas sustancias presentes en lo que se denomina fitoterapia? Es decir, en el uso de hierbas medicinales o de hierbas aromáticas que contienen sustancias que a nivel medicinal o farmacológico se utilizan también en la elaboración de algunos medicamentos o suplementos. Bueno, pues se desconoce totalmente porque evidentemente los estudios en niños pues son muy complicados por un lado, y son, vamos a decir, una población en la que la ética, ¿no?, en esos estudios, bueno, pues puede tener un poquito más dificultad, ¿no? Por lo tanto, estudios en niños pequeños y en bebés utilizando sustancias que puedan causar cierto daño no se realizan directamente. Por lo tanto, hay muy poquita literatura científica respecto a la seguridad, no en el caso de las madres, evidentemente,
pero en el caso de los niños o del paso a través de la leche de esas sustancias. Y si existiese el paso, que ahí sí se podría estudiar, no conocemos el efecto en los niños. Por lo tanto, recomendación básica, tratar de evitar ese tipo de bebidas, las infusiones principalmente, reducir durante ese periodo de tiempo el consumo de hierbas aromáticas, hacerlas en cantidades más pequeñitas o con menor frecuencia, y de esa manera nos aseguramos de que no existe ningún efecto tóxico peligroso en el bebé. Y en el caso de que se vayan a utilizar, evidentemente siempre habría que valorar el riesgo-beneficio, ¿no? El beneficio que pueda ocasionar a la madre y el riesgo que pueda ocasionar al bebé. Pero creo que si hemos aguantado, por ejemplo, esos 9 meses más, vamos a ponerle 6 meses de lactancia exclusiva, bueno, pues vamos a tener en cuenta que es un periodo de tiempo en la vida de las mujeres en el que merece la pena hacer ciertas restricciones o limitaciones en el consumo de aquellas sustancias, en este caso infusiones, de las cuales no conocemos exactamente la seguridad. Por lo tanto, bueno, pues vamos a evitar su consumo, como os digo, de manera habitual, aunque existan infusiones que se consideren más seguras. Si queremos tomar un agua con cierto sabor que nos ayude a mejorar, por ejemplo, el aporte hídrico o bueno, pues a tener cierta mejora también a la hora de mejorar el estreñimiento, bueno, podemos utilizar, por ejemplo, la piel de limón, la piel de la naranja, la cáscara de la manzana, el jengibre, zumo de limón, zumo de naranja. Es decir, podemos utilizar esos alimentos considerados seguros para preparar esas infusiones y evitar, como os digo, el uso de hierbas que puedan ocasionar cierta duda. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.